Queridos amigos, retomamos nuestra lectura del Apocalipsis. Habíamos llegado a la carta a la iglesia de Tiatira, capítulo 2, versículo 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: esto dice el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies como bronce bruñido. Una vez más, Jesús se presenta tomando rasgos de la visión inaugural del capítulo 1. Conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, que tus obras últimas son mejores que las primeras. Son muchos los aspectos positivos. Se trata, pues, de una iglesia que tiene fe, amor, devoción, constancia. Todo ello es muy bueno. Luego viene un punto negativo. Pero tengo contra ti que permites a esa mujer Jezabel, que se llama profetisa, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y comer de los sacrificios a los ídolos. Yo le he dado un tiempo para que se convierta, pero no quiere convertirse de su fornicación. Mira, voy a postrarla en cama, y a los que adulteren con ella los someteré a una gran tribulación, si no se convierten en sus obras. Y a sus hijos los heriré de muerte. Y todas las iglesias conocerán que yo soy Él que sondea entrañas y corazones. Y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Cuál es el problema concreto de la iglesia de Tiatira? A primera vista, dado que se habla de prostitución y de comer carne sacrificada a los ídolos, da la impresión de que se trata del mismo problema que en la comunidad de Pérgamo. En cuanto a los efectos, tal vez sea así, pero creo que la razón que lleva a ello es diferente. En la carta a Pérgamo, los nicolaitas incitaban a los cristianos a comer carne sacrificada a los ídolos. Y yo sugerí que eran cristianos que simplemente deseaban evitar problemas con las autoridades y la población romana local. El problema en Tiatira es distinto. Es el siguiente: hay una profetisa en la comunidad. Bueno, en este caso, una falsa profetisa. Es decir, una mujer que dice ser profetisa, pero que en realidad no lo es. Esto plantea el problema de la falsa profecía. En efecto, si hay profetas auténticos, también hay falsos profetas. Ya en el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías tuvo que enfrentarse a falsos profetas que afirmaban haber sido enviados por el Señor, cuando no era así. También en el Nuevo Testamento, Cristo advierte sobre la llegada de falsos profetas. Por lo tanto, cuando alguien afirma ser profeta, hay que discernir: ¿acaso se trata de un profeta auténtico o de un falso profeta? En este caso, la que se dice profetiza se llama Jezabel, pero hay que entender que se trata de un nombre simbólico, no es el nombre real de esta mujer. ¿Por qué? Y porque Jezabel era un nombre que se había convertido prácticamente en maldito desde el Antiguo Testamento. Era el nombre de una pagana que se había casado con el rey de Israel, Acab, y que había cometido cosas horribles. Fue ella quien llevó a Acab a la idolatría. Fue ella quien hizo masacrar a Nabot para que su marido Acab se quedara con su viña, ya que Nabot se había negado a vendérsela. Fue ella quien persiguió al profeta Elías, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, es casi impensable que una cristiana de Tiatira recibiera ese nombre, que era un nombre maldito. Jezabel aquí es, sin duda, un nombre peyorativo, lo que significa que esta mujer se comportaba como lo hacía Jezabel en el Antiguo Testamento. Evidentemente, se trata de un juicio muy depreciativo. Ella pretende recibir oráculos del Señor y incita a los demás cristianos de Tiatira a prostituirse. Sin duda, hay que entender esta prostitución en sentido metafórico. En el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas y en el libro de Ezequiel, la prostitución es esencialmente la idolatría. ¿Por qué? Porque los profetas comparan el vínculo entre Israel y su Dios como un vínculo matrimonial. Esto es lo que narra de manera admirable el Cantar de los Cantares. Cuando Israel abandona al Señor para seguir a otros dioses, que en realidad no lo son, el Antiguo Testamento lo compara con un adulterio. Le he dado un tiempo para que se convierta, porque el Señor es misericordioso y siempre ofrece la posibilidad de arrepentirse. Pero no quiere convertirse de su fornicación. Cuando alguien se niega a arrepentirse, el Señor puede emplear medios contundentes. Mira, voy a postrarla en cama y a los que adulteren con ella los someteré a una gran tribulación, si no se convierten de sus obras. Y a sus hijos los heriré de muerte. Sus hijos, entendamos que en realidad son sus discípulos, los que la siguen, no son hijos según la carne. Y todas las iglesias conocerán que yo soy Él, que sondea entrañas y corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Lo grave en el caso de Jezabel es que no solo se engaña a sí misma, sino que también induce a error a los cristianos de Tiatira y los lleva a la prostitución, a una grave infidelidad religiosa. Si se niega a convertirse, Jezabel y sus discípulos serán severamente castigados. Pero a vosotros, los demás de Tiatira, a cuantos no profesáis esta doctrina, gracias a Dios en Tiatira había cristianos que no seguían a Jezabel. Los que no habéis conocido las profundidades de Satanás, como ellos las llaman. Esto significa que los discípulos de Jezabel utilizaban la expresión las profundidades de Satanás. No sabemos de qué se trataba exactamente. Cabe preguntarse si no sería algún tipo de conocimiento esotérico, algo así como el espiritismo antes de tiempo. Quizás estas personas pretendían poder acercarse a Satanás para conocerlo con la ilusión de estar protegidas, pensando que nada malo les podría suceder durante esta experiencia. Pero es muy peligroso hacer eso. No hay que acercarse al demonio, no hay que jugar con él, porque si no se puede pagar un alto precio. Pues bien, hay algunos cristianos en Tiatira que no han seguido a Jezabel y se guardan mucho de intentar conocer las profundidades de Satanás. A vosotros os digo, no os impongo otra carga, solo que mantengáis lo que tenéis hasta que yo vuelva. Lo que tenéis, ¿de qué se trata? Se trata del Evangelio que los cristianos de Tiatira recibieron cuando su comunidad fue evangelizada.
Pues bien, eso es suficiente. O sea, el Evangelio es suficiente. No hay que correr en busca de revelaciones privadas o supuestos oráculos, supuestas profecías que pueden inducir a error, como si el Evangelio no fuera suficiente. No, el Evangelio es suficiente. No os impongo otras cargas. Solo que mantengáis lo que tenéis hasta que yo vuelva. A continuación viene la promesa al vencedor. Al vencedor a que guarde mis obras hasta el fin. Es una expresión bonita, porque sugiere que las obras de los cristianos son como una prolongación, extensión de las obras de Cristo. Recuerda un hermoso pasaje de la carta a los Efesios. Dios ha preparado de antemano buenas obras para que las realicemos. Las pastoreará con cetro de hierro y se quebrarán como vasos de loza. Es una alusión al Salmo número 2, que es un salmo mesiánico. Echemos un vistazo rápido al Salmo. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus contiendas, sacudamos su yugo. El que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia a las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de loza. En este salmo mesiánico, el salmista piensa en el futuro rey Mesías, descendiente de David. Este rey recibirá las naciones como herencia y las quebrantará con un cetro de hierro. El Apocalipsis aplica este pasaje al vencedor, lo que significa que el vencedor compartirá la autoridad mesiánica de Cristo. Como yo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es también una imagen mesiánica. Este símbolo vuelve a aparecer al final del Apocalipsis, donde es el propio Cristo quien se designa así en el capítulo 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar testimonio de esto a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la estrella radiante de la mañana. Por lo tanto, cuando Cristo dice, le daré la estrella de la mañana, quiere decir, me entregaré a mí mismo al vencedor, lo que evidentemente es la mayor recompensa que puede recibir un discípulo de Cristo. La carta a Tiatira termina, como de costumbre, con la fórmula de escucha que invita al discípulo a escuchar con atención la palabra de Dios, a guardarla y a ponerla en práctica. Pasemos ahora a la carta a la iglesia de Sardis, capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardes. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Sé vigilante
y reanima lo que te queda y que estaba a punto de morir, pues no he encontrado tus obras perfectas delante de mi Dios. El problema de la iglesia de Sardes es que es una iglesia casi muerta. Sin embargo, no del todo. Reanima lo que te queda. En Sardes, por lo tanto, las cosas no van muy bien. Es una iglesia que está casi muerta. Eso significa que es una iglesia que no produce buenas obras, como alguien que duerme y, bueno, no hace nada. Aparentemente no hay otros problemas aparte de este. Pero el hecho de dormir en el plano espiritual, naturalmente, es un problema importante. La iglesia no debe dormir en el plano espiritual. Debe estar despierta y esforzarse por hacer el bien con la gracia de Dios. Acuérdate de cómo has recibido. El complemento no aparece en el texto griego. Los traductores lo suplen añadiendo cómo has recibido la palabra, lo que sin duda es correcto si entendemos aquí la palabra de Dios, es decir, el Evangelio. Recuerda cómo recibiste el Evangelio, guárdalo y arrepiéntete. Una vez más, veamos cómo el arrepentimiento se refiere al hecho de dormir espiritualmente, lo cual es como un pecado de omisión. Si no vigilas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si quien no vela, corre el riesgo de ser sorprendido cuando venga el Señor. Hay pasajes de los evangelios que ilustran este punto, en particular al final del capítulo 24 de San Mateo. Por lo tanto, los cristianos deben estar espiritualmente despiertos en la fe, para no ser sorprendidos cuando venga el Señor. Pero tienes en Sardes unas cuantas personas que no han manchado sus vestiduras y pasearán conmigo en blancas vestiduras porque son dignos. Las vestiduras son sin duda una imagen metafórica. Vestirse de blanco es vestirse del color del cielo. Es poder disfrutar de la compañía de Cristo y permanecer con Él. Ellos pasearán conmigo en blancas vestiduras, porque son dignos. El vencedor será vestido de blancas vestiduras. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Lo que retoma lo que leemos en otra parte del Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 32. A quien se declaré por mí ante los hombres, yo también me declaré por él ante mi Padre, que está en los cielos. Cristo se hace garante del vencedor. Responderá por él ante su Padre y ante los hombres. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta carta a la iglesia de Sardes insiste en la importancia de que las iglesias estén despiertas espiritualmente, en su fe, y no permanezcan inertes. Los cristianos de Sardes podrían haber dicho, no hay ningún problema entre nosotros. Sí, pero no hay ningún problema porque no hacéis nada. No vivís. Estáis casi muertos espiritualmente. En realidad, Cristo quiere que su iglesia esté viva y haga el bien de forma activa. Nos vemos pronto en el próximo video.